Entonces, de hecho, veo en mi cultura colombiana, en el trasfondo cristiano evangélico, cómo se ha permeado dentro de las denominaciones, dentro de las iglesias, el judaizante. Me parece que el catolicismo romano ha adquirido una fuerza muy grande últimamente. Están haciendo mucha apología. Bueno, están intentando reaccionar Sí. porque están muy asustados ante lo que yo diría que es casi medio siglo de retroceso frente a las iglesias evangélicas, y entonces están intentando reaccionar, ¿no? Entonces, hombre, uno evidentemente es ese problema, pero yo creo que ellos con conservar lo que tienen dentro casi se conformarían, porque están en una situación de crisis galopante. Y luego, hombre, en el mundo evangélico, evidentemente los judaizantes son una plaga, y además una plaga ridícula, pero luego además también padecemos lo que yo a veces llamo la teología gringa, ¿no? Es decir, interpretaciones teológicas que tienen muy poco que ver con las escrituras, pero que se han popularizado enormemente porque vienen desde Estados Unidos, no por otra cosa. Si fueran interpretaciones teológicas de Alemania, es que ni nos habrían rozado, ¿no? No, Entonces, y de hecho el dispensacionalismo también viene el con eso. dispensacionalismo es otra plaga, pero además el dispensacionalismo, primero, lo inventaron dos jesuitas en el siglo XVII como un arma contra la Reforma, dos jesuitas españoles, además, que se llamaban Lacunza y Rivera y que intentaron hacer fortuna en las Indias. Del dispensacionalismo no hizo absolutamente nadie caso. O sea, quiero decir, no es que se combatiera desde el campo evangélico, es que se despreció directamente como una majadería, y en un momento determinado el dispensacionalismo vuelve a aparecer a inicios del siglo XIX en Gran Bretaña, cuando se reeditan los libros de Lacunza y Rivera, y no tienen el menor impacto en el mundo evangélico. En el mundo evangélico queda limitado a un sector de las asambleas de hermanos que se dividen precisamente por el dispensacionalismo, y cuando realmente se extiende en el mundo es gracias a la Biblia de Scofield. Y claro, la Biblia de Scofield ya viene de Estados Unidos, fue la primera Biblia de estudio, y efectivamente sostiene el dispensacionalismo, que además es muy apoyado por las comunidades judías por razones obvias. Es decir, pasamos de una teología en que efectivamente pues el que no crea en Jesús ha sido desgajado del olivo de Israel, como dice Pablo, a una teología en la que parece que casi los judíos tienen su propio camino de salvación, que no tiene nada que ver con el camino de salvación de las Escrituras, ¿no? Y entonces el apoyo entre bastidores que han dado lobbies judíos al dispensacionalismo es colosal, pero no ha sido por razones de difusión de la verdad bíblica, ¿no? Sino por otro tipo de razones. Yo estaba plenamente convencido que de pronto tenía más su origen digamos, desde el protestantismo. No, No, el no, no dispensacionalismo es totalmente ajeno al protestantismo. Los primeros que lo trazan, y lo trazan como un instrumento contra la Reforma, son dos jesuitas españoles que se llaman Lacunza y Rivera, que las obras de ellos se pueden encontrar, no son fáciles de encontrar, pero hay alguna reedición yo las tengo, que se pueden encontrar. Y ellos lo hacen fundamentalmente para crear un sistema escatológico que niegue que el hombre de pecado es el papado, que es la tesis de los reformadores, que ese hombre de pecado que ya estaba operando en la época de Pablo, pero que se iba a manifestar cuando desapareciera el obstáculo que era el Imperio Romano, pues era el papado. Y entonces ellos dicen, no, esto no puede ser porque nos identifica de una manera muy clara, y entonces el hombre de pecado es alguien que va a aparecer en el futuro, es un príncipe político, etcétera. Y claro, la pregunta es, ¿y cómo estaba operando en la época de Pablo si es un príncipe futuro? Han tenido 20 siglos o 16, 17 siglos al príncipe por ahí escondido. O sea, esa interpretación es ridícula, aunque sea muy extendida. Y de hecho, dentro del protestantismo, el dispensacionalismo es despreciado. O sea, es una estupidez tan grande que ni siquiera se molestan en detenerse en ello, porque de hecho, durante los siglos XVI y XVII, mayoritariamente los teólogos protestantes o son lo que ahora se llaman premileniales históricos, que son algunos, o muchísimos son postmileniales.
Es decir, creen que antes de la segunda venida de Cristo y de la crisis final, lo que va a haber es una grandísima época de avivamiento de la Iglesia con un éxito tremendo de la Iglesia. O sea, esa es su visión dispensacionalista. Y hay algún muy buen libro sobre el tema. Hay un libro que se llama The Puritan Hope, la esperanza puritana, que narra precisamente cómo la mayor parte de los teólogos puritanos eran postmileniales, entendiendo el postmilenialismo como que el milenio era el símbolo de una época de triunfo de la Iglesia antes de la crisis final y antes de la segunda venida de Cristo. Pero el dispensacionalismo es algo ridículo, y de hecho desaparece totalmente del mapa desde su creación en el siglo XVII hasta inicios del XIX, que se reeditan las obras de Lacunza y Rivera en Inglaterra, y hay un predicador bastante fogoso y a la vez muy ignorante que se llamaba Irving, y entonces Irving, que era una especie de prepentecostal, no era exactamente un pentecostal, pero era un prepentecostal, empieza a dar cursos utilizando los libros de Lacunza y Rivera y, por supuesto, ocultando que eran dos jesuitas. Y ahí el dispensacionalismo empieza a abrirse camino, pero va a necesitar llegar a la Biblia de Scofield, por cierto, financiada por grupos judíos, lo cual no deja de ser significativo, para poder en un momento determinado entrar dentro de lo que sería el mundo evangélico más amplio. E incluso, de no ser por los misioneros americanos, que ya están muy influidos por el dispensacionalismo sería un fenómeno prácticamente marginal, anecdótico, dentro del mundo evangélico global. De hecho, y de pronto, ¿qué papel entraría a jugar aquí John Nelson Darby? O sea, yo tenía como el origen más que todo partiendo de ahí, desde... Perdón, ¿qué papel jugar? Sí, John Nelson Darby sería como un discípulo de estos señores que... Bueno, lo que pasa es que luego el dispensacionalismo experimenta una nueva mutación en la época de la Guerra Fría. Es decir, el dispensacionalismo antes de la Guerra Fría, bueno, pues era el dispensacionalismo, creía en el arrebatamiento pretribulacional, etcétera. Pero claro, toda esa lectura que luego aparece en autores como Hal Lindsey y Pentecost y Tim LaHaye y todo, bueno, eso no se le ocurre a nadie, o sea, eso ya es la escatología gringa, ¿no? De hecho, cualquiera que lo vea se da cuenta de que los malos son los malos de la Guerra Fría, de acuerdo a Estados Unidos, claro está, y los buenos, pues evidentemente son los buenos de la Guerra Fría, porque incluso Estados Unidos parece que desaparece de ahí, el anticristo surge en la Unión Europea, por supuesto Rusia y China y los árabes son muy malos, y Israel es buenísimo, o sea, es la lectura del Departamento de Estado, pero es ridícula desde muchos puntos de vista. Claro, esto a veces llega a un grado tal de ridiculez que si no fuera porque hay gente que se lo cree, sería para partirse de risa. O sea, cuando de pronto te dicen que la guerra de Gog y Magog es Rusia, porque Ros, Mesec y Tubal son Rusia, Moscú y Tobolsk, claro, cualquiera que sabe hebreo se parte de risa porque dice, bueno, vamos a ver, primero de entrada, Ros lo único que significa es cabeza o jefe. Es más, creo que la Reina Valera no traduce Ros, traduce literalmente cabeza o jefe. Hay otras versiones que han dejado Ros, con lo cual puedes decir que Ros es Rusia, ¿eh? Pero eso es un disparate. Y segundo, Mesec y Tubal son poblaciones de Asia Menor que no tienen nada que ver ni con Rusia, ni con Moscú, ni con Tobolsk, ni con nada. Vamos, si usted le pregunta a un rabino por Mesec y Tubal y le dice si eso es Moscú, pues mire usted, el rabino se va a partir de risa, ¿no? Como diciendo, pero este señor, ¿qué sustancia consume para tener estas alucinaciones, ¿no? Entonces, realmente, claro, el dispensacionalismo es ridículo. El problema es que, claro, y mucha gente se lo cree, ¿no? Como se creen las apariciones de la Virgen también, si eso vamos. No, y me atrevería yo a decir de pronto desde mi punto de vista personal que solamente basta una lectura hasta honda, personal de las escrituras para uno identificar que es una falsa enseñanza. ¿Verdad? Bueno, yo no tengo ninguna duda. Yo, vamos a ver, yo no he sido nunca dispensacionalista. O sea, yo no es que lo haya sido en un momento determinado y luego llegué a la conclusión de que era una pavada y lo dejé, que conozco a mucha gente que ha sido así, ¿no?
yo me acuerdo cuando yo me convertí, el dispensacionalismo era muy popular. Además, en aquel entonces se acababa de publicar el libro de la agonía del gran planeta Tierra de Hal Lindsey, que fue un bestseller. Y yo recuerdo que yo leí el libro de Lindsey y yo dije, este tipo ha perdido la cabeza. O sea, es que uno va a los textos que cita de la Biblia y los lee en la Biblia y tú dices, pero este sujeto está enloquecido, ¿no? Y me acuerdo que no muchos años después, Lindsey, como mucha de esta gente, dio una fecha para el arrebatamiento y no hace falta decir que no acertó. Que esta gente cada cierto tiempo te da una fecha, generalmente con unos cálculos ridículos, y claro, siempre fallan como no podía ser de otra manera. O sea, tampoco voy a decir yo que me sorprende, ¿no? Lo que me sorprendería es que acertaran. Pero me atrevería a decir que de pronto también es gran participante de esto Hollywood, Dejados Atrás, Bueno, claro, porque aquí hay otro elemento que no se puede... No sé si estamos grabando esto o no lo estamos grabando, ¿qué es? Porque a lo mejor hubiera merecido la pena grabarlo. Sí, vamos a ver. Mi canal que ha grabado. Vamos a ver, Hollywood tiene un papel muy importante porque Hollywood siempre ha sido un gran dispensador de ideología. Lo que pasa que ha habido una época en que Hollywood la ideología que tenía era noble. Era el amor a la familia, era la fidelidad conyugal, era la integridad, era el desprendimiento, y entonces ibas a ver una película y aparte de entretenerte, los valores eran buenos. Y luego ha habido una época en que los valores de Hollywood cada vez son más diabólicos, es decir, y el cine además cada vez es peor, que puede haber un cine que los mensajes sean malos y sea bueno técnicamente, no, ahora es malo y además los mensajes son así. Entonces, claro, la serie de Dejados Atrás encaja perfectamente con esa visión del Departamento de Estado de Estados Unidos. Es decir, los rusos por definición son malignos, los árabes ni te cuento, los israelíes no pueden ser mejores, o sea, es una visión absolutamente ridícula que demuestra una ignorancia y una parcialidad tremenda de lo que es el panorama internacional, pero que no es inocente. Es decir, es adoctrinar a la población en quienes siempre son los malos muy malos y quienes siempre son los buenos muy buenos. Lo que pasa, y este es uno de los problemas, los libros leídos son ridículos, pero leídos, como al final el lector tiene que poner algo de su imaginación, resultan algo más verosímiles. Cuando los ves en película, eso es el disparate elevado al cubo. O sea, yo he visto alguna de las películas y ha sido casi como tener que tomarme una receta amarga contra el ardor de estómago, porque tenía que ver la película para poder opinar y estaba pensando qué hora y media que podría dedicar a algo útil estoy perdiendo viendo esta payasada, ¿no? Pero reconozco que a la gente le entretiene, claro, pero a la gente también le entretiene la ciencia ficción y eso no quiere decir que el planeta de los simios sea real, ¿no? Total. No, este tema del dispensacionalismo es un tema que de una u otra manera es muy extenso y yo me atrevería a decir, pues, dentro de mi poco conocimiento que tiene permeadas gran cantidad de las... No, totalmente. Y además, vamos a ver, el dispensacionalismo es veneno teológico. O sea, llamemos a las cosas por su nombre. Pero además el dispensacionalismo tiene consecuencias que son terroríficas. Por ejemplo, hemos perdido por lo menos 2 generaciones que se han estado mano sobre mano, que no se han educado, que no se han formado, que no se han involucrado en la marcha de su sociedad, porque el arrebatamiento iba a ser la semana que viene. Es decir, el daño que eso ha hecho al pueblo de Dios es incalculable. Entonces alguno me puede decir, bueno, pero las iglesias evangélicas han avanzado muchísimo en Hispanoamérica. Sí, pero no gracias al dispensacionalismo, a pesar del dispensacionalismo. Y es verdad que tienen mucho peso social, pero están empezando a darse cuenta de lo que es ser sal y luz en su sociedad, porque gracias al dispensacionalismo lo que vivían era debajo del almud y a la espera de ser arrebatados en cualquier momento y, por supuesto, sin hacer nada en este mundo para ser sal y luz. De manera que, claro, como todas las herejías, pues el dispensacionalismo es muy dañina, aunque haya gente que le divierta mucho, ¿no? Divierta mucho decir tonterías en términos generales. O sea, yo reconozco que según me pilla el día me da mucha tristeza y según me pilla el día me
suelto una carcajada. O sea, yo cuando he oído los que decían que la guerra de Ucrania pues es la guerra de Gog y Magog y tal, recuerdo que la primera vez que lo oí, que fue viendo un documental, solté una carcajada, no lo pude evitar. O sea, dije, pero este sujeto no sabe el disparate que está diciendo. En algún momento, partiendo del catolicismo romano, la iglesia estuvo involucrada, hablando de la iglesia primitiva, tuvo la oportunidad de vincularse con el romanismo, o en ningún momento se vio vinculada con el romanismo. O sea, ¿se gestó un cisma o simplemente una evasión con esta religión? Bueno, vamos a ver, si uno le pregunta a un católico ignorante, inculto y crédulo, subrayo lo de ignorante, inculto y crédulo, porque si el católico tiene cierta cultura y tiene cierto conocimiento histórico y no es crédulo, jamás dirá eso. Si uno le pregunta a ese católico ignorante, inculto y crédulo, le dirá que la Iglesia Católica lleva 20 siglos creyendo exactamente lo mismo y sin ningún tipo de variación. Esto es un disparate histórico de tales dimensiones que los propios autores católicos lo reconocen. Es decir, autores católicos, insisto, gente que tiene un mínimo conocimiento de la historia del dogma, de la historia de la Iglesia Católica, que no suele ser lo habitual en la inmensa mayoría de los católicos. La Iglesia Católica es una mutación sincrética y paganizante del cristianismo primitivo. Eso es algo que ya parece predicho en las Escrituras. Es decir, si uno va a Hechos 20 y lee todo el pasaje de la despedida de Pablo de los ancianos de Éfeso, el mismo Pablo dice que entre ellos hay algunos que se levantarán y empezarán a sembrar herejías. Y ese contexto de falsos maestros que van a venir en el momento en el que vayan desapareciendo los apóstoles, eso lo dice Pablo, eso lo dice Pedro, sobre todo en su segunda carta, eso lo dice Judas, eso se puede ver en la primera carta de Juan. Es decir, que el cristianismo iba a sufrir una intoxicación a partir de finales del siglo I es algo obvio. No solo eso, cualquiera que lea cuando Pablo escribe a Tesalonicenses hablando del hombre de pecado, el hombre de pecado no es un personaje que va a aparecer 20 siglos después por ahí, sino que Pablo dice que ya está en acción dentro de la Iglesia, aunque hay algo que lo retiene. Con lo cual no puede ser un personaje físico si efectivamente ya está en acción en el siglo I y en un momento determinado se va a manifestar de una manera, yo diría que especialmente poderosa y además con prodigios. ¿Esto sucede dentro de la Iglesia Católica? Esto no solo es que sucede dentro de la Iglesia Católica, esto es que hay autores católicos que lo han reconocido. Es decir, que el cristianismo que representa a Roma y que gira en torno a Roma recibe una transfusión absolutamente colosal de paganismo. Si me permites, porque me parece importante, voy a leer un pasaje del libro sobre la evolución del dogma que escribió en su día el cardenal Newman. Subrayo, no un teólogo protestante anticatólico, el cardenal Newman, que además ha sido beatificado por la Iglesia Católica, aunque existen indicios poderosos de que tuvo un amante durante toda su vida. Bueno, el cardenal Newman dice lo siguiente. En el curso del siglo IV, dos movimientos o desarrollos se extendieron por la faz de la cristiandad con una rapidez característica de la Iglesia. Uno ascético, el otro ritual o ceremonial. Se nos dice de varias maneras en Eusebio que Constantino, es decir, el emperador de Roma, a fin de recomendar la nueva religión a los paganos, transfirió a la misma los ornamentos externos a los que aquellos habían estado acostumbrados por su parte. No es necesario entrar en un tema con el que la diligencia de los escritores protestantes nos ha familiarizado a la mayoría de nosotros. El uso de templos, especialmente los dedicados a casos concretos y adornados en ocasiones con ramas de árboles. El incienso, las lámparas y las velas. Las ofrendas votivas al curarse de una enfermedad. El agua bendita. Los asilos, los días y épocas sagrados, el uso de calendarios, las procesiones, las bendiciones de los campos, las vestiduras sacerdotales, la tonsura,
el anillo matrimonial, el volverse hacia Oriente, las imágenes en una fecha posterior, quizá el canto eclesiástico y el Kyrie eleison son todos de origen pagano y santificados por su adopción en la Iglesia. Página 373 de la edición del año 1890 del ensayo sobre el desarrollo de la doctrina cristiana. Es decir, el propio cardenal Newman reconoce que Constantino, que ha decidido, en fin, controlar el cristianismo y convertirlo en una especie de cemento, de argamasa, para evitar la disgregación del imperio, no es que convierta a los paganos al cristianismo, sino que realiza él, Constantino, una transfusión masiva de paganismo dentro del cristianismo que todavía, por ejemplo, en el siglo IV no incluye el culto a las imágenes. El culto a las imágenes tardará en entrar todavía dentro de eso, pero eso ya muestra a una iglesia romana que no es nada más que una organización sincrética con generosísimas raciones de paganismo y que además acepta ese paganismo porque le permite fornicar con más facilidad con el Imperio Romano, o si ustedes prefieren, enmaridarse con más facilidad con el Imperio Romano. De modo que en este sentido yo creo que la idea es bastante clara. No es que la Iglesia de Roma siempre ha mantenido la misma doctrina a lo largo de 20 siglos. Mentira. No es que los herejes se han ido separando de la Iglesia de Roma. Aún más mentira. Lo que es que efectivamente la Iglesia de Roma se va paganizando cada vez más y desde luego da un salto extraordinario y cualitativo a inicios del siglo IV que no se va a detener ahí. Y yo quisiera decir que seguramente muchos católicos de a pie se quedarían sorprendidos de saber cómo dogmas que para ellos son muy queridos son dogmas que pasaron un milenio, milenio y medio antes de que la Iglesia Católica los tuviera como dogmas y, por supuesto, la mayor parte de su existencia no creyeron en esos dogmas. ¿No? De hecho, he leído un poco acerca de que cómo sus mismos expositores o teólogos han estado en contra de los mismos dogmas que ellos están enseñando. Eso es indiscutible. Vamos a ver, un dogma tan querido para los católicos de a pie como es el de la Inmaculada Concepción. Es decir, que María está totalmente libre de pecado, incluido el pecado original. Primero, este dogma es un dogma muy tardío. Este es un dogma que no se define como tal hasta el siglo XIX y que empieza a imponerse cada vez más ya durante la Contrarreforma. Lo que la gente no suele saber es que, por ejemplo, Tomás de Aquino no creía en la Inmaculada Concepción. Es decir, el santo filósofo por antonomasia, aunque en realidad no pasaba de ser un gran plagiario de las obras de un autor musulmán que se llamaba Averroes, cosa que también el católico de a pie suele desconocer. Bueno, pues Tomás de Aquino no creía que efectivamente María fuera sin pecado, no creía en la Inmaculada Concepción. Y lo deja expresado muy claramente en sus obras. Y hasta la Contrarreforma, en que el Papa prohíbe que se discuta el tema, lo cierto es que hubo un enfrentamiento terrible, por un lado entre los dominicos, compañeros de orden religiosa de Tomás de Aquino, en contra de la Inmaculada Concepción, y los franciscanos, que por el contrario estaban convencidos de que sí, de que había Inmaculada Concepción. Entonces, claro, eso de que se ha creído lo mismo siempre durante 20 o más de 20 siglos, eso no se corresponde en realidad, vamos, ni de lejos con la verdad histórica. Yo diría que ni siquiera llega a gran mentira, es simplemente un engañabobos. Total. Yo lo digo es porque, a ver, de pronto en el momento en que Constantino entra a ser parte de la historia pues, de la Iglesia, allí es donde de pronto surge un poco el interrogante que escuchaban algunas personas con las cuales yo hablo, es si la Iglesia primitiva alcanzó de pronto en algún momento a vincularse con Roma, como le estaba preguntando, y posteriormente se generó ese cisma, esa separación, o ellos de pronto en el momento en que se vincularon, optaron de pronto por un monaquismo
por alejarse, no sé. Vamos a ver, el cristianismo nunca ha tenido una visión de monarquismo y jamás ha aceptado que había un señor en Roma que era sucesor de Pedro y que tenía autoridad sobre todo el cristianismo. Es decir, esa situación no se ha vivido jamás. Y basta leer, por ejemplo, la historia eclesiástica de Eusebio de Cesarea, que es un autor del siglo IV y que simpatizaba mucho con Constantino, pero no se le hubiera ocurrido jamás sostener eso. Él habla de cómo a esas alturas, ya en el siglo IV, hay una serie de diócesis muy importantes que pretenden que son de origen apostólico y que, por supuesto, claro, está Roma, pero está también Constantinopla, está Alejandría, ha estado en un momento determinado Jerusalén, etcétera, etcétera. Es decir, y ese intento de Roma, que aprovecha el colapso del Imperio Romano en Occidente, eso no se puede hacer en Oriente, porque en Oriente va a continuar el Imperio Romano en Bizancio, y claro, no es posible colocarse por encima del emperador. Pero en Occidente, donde desaparece el imperio en el año 476 después de Cristo, el Papa va intentando someter a todas las diócesis que son independientes a su poder. Y de hecho, esa va a ser una larga trayectoria que podríamos decir que se consuma en 1871, con el dogma de la infalibilidad papal en el Concilio Vaticano I, pero también tengo que decir que la idea de la infalibilidad papal fue condenada por papas de la Edad Media como una herejía diabólica, es decir, la Iglesia Católica se ha contradicho en multitud de ocasiones, y lo que era una herejía diabólica en la Edad Media de pronto era un dogma de fe en 1871. Bueno, ese intento del Papa de intentar imponerse a los otros papas, porque el resto de patriarcas en Etiopía, en distintos lugares, que son iglesias en comunión, pero que son autónomas, también reciben en muchos casos el sobrenombre de papa, que no significa nada más que padre, no es otra cosa. Ese intento de Roma es un intento que va a ir avanzando a lo largo de los siglos. Por ejemplo, hasta el siglo IX no va a existir un estado pontificio, no va a haber unos estados pontificios sobre los que reina el Papa, hasta el siglo IX, y porque el Papa consigue engañar al emperador francés, que es Carlomagno, y lo corona emperador, y entonces pues Carlomagno le permite que tenga unos estados pontificios en el centro de Italia, e incluso para convencer a Carlomagno recurre a una falsificación documental que es la Donatio Constantini, es decir, presentar un documento según el cual Constantino había entregado unos territorios en el centro de Italia al obispo de Roma para que tuviera su propio estado. Bueno, ya en el siglo XV, autores católicos dejaron de manifiesto que la Donatio Constantini era un fraude y que, por supuesto, el obispo de Roma, el Papa, llevaba siglos manteniendo un poder sobre territorios en el centro de Europa sobre un fraude, o sea, así de claro. Y después de que ya la Donatio Constantini no podía creer en ella nadie a inicios del siglo XVI, de todas formas, los estados pontificios basados en ese fraude se mantuvieron hasta el día de hoy, hasta 1871, con cierta extensión, y después de la unificación italiana, pues reducidos a lo que ahora es el Estado Vaticano. Entonces, la cuestión a la que quiero ir es que efectivamente la historia de la Iglesia Católica demuestra que hay cambios doctrinales, que hay variaciones, que hay contradicciones, que hay la utilización de la falsificación, la superchería y la mentira. Y cualquier católico que tenga una cierta instrucción, esto lo sabe. Es decir, uno va, por ejemplo, a algunas de las historias de la Iglesia escritas por católicos y encontrará un capítulo en la Edad Media que se llama Fraudes Píos. ¿Y qué eran los fraudes píos? Documentos falsificados para agrandar el poder del obispo de Roma
pero que se denominan píos o piadosos porque quien los hizo fue el obispo de Roma. Claro, si los hubiera hecho otro, hubieran sido fraudes intolerables, mientras que de esta manera son fraudes píos. Y esos fraudes píos incluyen la Donatio Constantini, a la que me he referido antes, pero incluyen muchísimas de las decretales que eran falsas y que los papas, según sus propias conveniencias familiares y de poder, pues falsificaban con el mayor descaro del mundo. Eso lo sabe cualquier estudiante mínimamente avezado de historia medieval, sea católico o sea budista. Y por lo tanto esa pretensión de que la Iglesia católico-romana es igual desde hace 2000 años, siempre ha enseñado lo mismo, se ha mantenido lo mismo, no tiene pies ni cabeza. Es una gigantesca mentira en términos históricos. Ok. Yo estaba mirando algo y es acerca de pronto en el numeral 84 del Catecismo Católico, de pronto con lo que ellos llaman el depositum fidei, ¿cierto? Y me parece que lo utilizan más como un tipo de manipulación, porque tratan de vincularlo en el mismo numeral 85 con la palabra de Dios, pero vemos que es todo lo contrario. O sea, ese depósito de la fe, la pregunta es, ¿de dónde sale? Porque uno ve en las escrituras y continuamente están gestando nuevos dogmas que son contrarios a la palabra. Entonces, mi pregunta es, ¿de dónde sale ese depósito que ellos mencionan como depósito de la fe que va contrario realmente a las escrituras? Pues es un mecanismo teológico igual que el de la creación del Talmud. Es decir, en el judaísmo, por un lado, está la Biblia, en su caso reducida al Antiguo Testamento, y por otro lado está esa interpretación de la Torá, que es el Talmud y que constituye el judaísmo. Esa interpretación del judaísmo, que es el Talmud, se da de bofetadas con la Biblia en multitud de ocasiones. Pero al final esas tradiciones humanas recogidas en el Talmud son las que predominan sobre el texto de la Biblia. En la Iglesia Católica sucede exactamente igual. Es decir, una serie de tradiciones que a veces son relativamente antiguas, pero que otras veces son muy modernas, se han ido imponiendo por encima de lo que enseña la Escritura. Y para justificar eso, pues igual que los rabinos del Talmud dicen que Moisés recibió en el monte Sinaí no solo la Torá, la ley escrita, sino una Torá oral que se transmitía oralmente, pero de la que no tenemos ningún testimonio, pues la Iglesia Católica insiste en que hay una tradición que ha sido la misma durante siglos, lo cual es rigurosamente falso en términos históricos. Y los dogmas han cambiado, se han añadido, han aparecido en determinadas épocas con la misma falta de base bíblica que lo que sucede con el Talmud, con una diferencia y con un aspecto que a mí me parece importante. Y es que mientras que en el judaísmo esto hay estudiosos que te lo reconocerían en público, dentro de la Iglesia Católica los estudiosos te lo reconocen más bien en privado. Permíteme unos segundos para intentar explicar esto. Si alguien va, por ejemplo, a mi página web, a cesarvidal.com, y escribe en el buscador el judaísmo bíblico o algo así, le va a salir una entrevista con un catedrático de la Universidad Hebrea de Jerusalén, entrevista en hebreo, pero tiene subtítulos en español, que no se asuste nadie, que es una entrevista muy jugosa porque este hombre reconoce que la base del judaísmo no es la Biblia. Es decir, el judaísmo hace referencias a lo que dice la Biblia, pero la base del judaísmo son sustancialmente los rabinos a partir sobre todo del siglo II, después de Cristo. Y da ejemplos de cómo la Biblia dice una cosa y luego, sin embargo, el judaísmo lo ha cambiado por otra porque ha preferido la interpretación de los rabinos. Eso sucede exactamente igual con la Iglesia Católica. Es decir, la Biblia establece de una manera clarísima que el culto a las imágenes está prohibido por Dios.
Lo dicen los 10 mandamientos en Éxodo 20, versículos 4 y 5. Isaías se burla de aquellos que hacen imágenes y le rinden culto. En los Salmos vemos que aquellos que se dirigen a esas imágenes, que tienen ojos y no ven, tienen pies y no caminan, tienen manos y no palpan, son tan ciegos, tan tontos, tan inútiles y tan inmóviles como las imágenes a las que rinden culto. Y efectivamente el culto a las imágenes está condenado de manera clara en la Biblia, y hay palabras durísimas en el sentido de que una nación que rinde culto a las imágenes está acumulando maldición para esa nación. La Iglesia Católica, no en el siglo I, sino después del siglo IV, como reconoce el propio cardenal Newman, después de Constantino, acaba introduciendo las imágenes. Y las acaba introduciendo no porque la prohibición de la Biblia no sea clara, sino porque es una de las maneras de adoptar un instrumento de manipulación espiritual propio del paganismo. Y esto es tremendamente importante. Es decir, al final lo que pesa, no existe un depósito de la fe que era igual hace 2000 años que ahora, no. Hace 2000 años estábamos en las Escrituras. Y las Escrituras ni de lejos toleraban la idea del culto a las imágenes. Voy a poner otro ejemplo más. La Biblia es muy clara en el sentido de que el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo. Primera de Timoteo, capítulo 2 y versículo 5. La Iglesia Católica empieza a adoptar, a partir de esa generosísima inyección de paganismo que comienza a inicios del siglo IV, la idea de mediadores. Es decir, el pagano estaba acostumbrado, aparte de los dioses, a que había una serie de personajes que podían ser ninfas, que podían ser héroes, que podían ser una serie de personajes que habían accedido a la inmortalidad y que te hacían favores. Y que efectivamente tú ibas a esa diosa, a ese dios, a ese héroe, le llevabas una ofrenda y mediante el sistema de do des, de te doy para que me des, te lo recompensaban y te concedían aquello que tú pedías. La Iglesia Católica absorbe totalmente eso. Y a veces esto es tan absolutamente descarado que donde había un templo pagano dedicado a una diosa, se levanta una iglesia dedicada a una virgen o a una santa. Y donde había un templo pagano dedicado a un dios, levantamos una iglesia dedicada a un Cristo o dedicada a un santo. Yo he tenido la experiencia en Hispanoamérica, porque claro, lógicamente esa labor de absorción del paganismo en el siglo IV, en Europa, con el paso de los siglos, pues es más difícil de rastrear. Pero yo he tenido ocasión de ver en Hispanoamérica cómo la Iglesia Católica llegó y, aparte de imponer a sangre y fuego el catolicismo sobre las poblaciones indígenas, también aceptó mucho del paganismo indígena para poder captar a esa gente. Yo recuerdo una conversación que mantuve con un chamán en el Valle de los Incas, en Perú, en la que estábamos hablando de una festividad católica que era un Cristo de las Nieves. Y entonces el chamán que estaba hablando conmigo me dice, bueno, yo llego en esa procesión, llego hasta la iglesia y cuando llego a la iglesia no entro. Dice, porque usted sabe lo que significa esta procesión, ¿verdad? Y yo le dije, sí, claro que lo sé. Y efectivamente, ahí los astutos sacerdotes católicos engancharon una ceremonia muy querida para los indios paganos y simplemente le pusieron al extremo de la ceremonia una iglesia, una capilla donde hay una imagen del Cristo. Y este es uno de los grandísimos dramas de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es un amasijo de paganismo, además de distintas formas de paganismo, que va a lo largo de los siglos incorporando ese paganismo a un sustrato muy pequeño de carácter cristiano y que, por supuesto, lo va envenenando. De esto podríamos estar hablando horas y horas, pero, por ejemplo, alguien que se moleste en ver lo que son durante los primeros siglos, cuando aparecen ya a partir del siglo, sobre todo el siglo VI, imágenes de santos y de vírgenes, y que vea, por ejemplo, lo que son las primeras imágenes de María,
esas primeras imágenes no son nada más que imágenes de Isis, imágenes de Artemisa, de diosas del paganismo. A veces son idénticas. Yo he tenido ocasión de mostrar a mis alumnos en clase, en un momento determinado, una de esas primeras imágenes de María, ya muy avanzada la historia del cristianismo, con más de medio milenio a las espaldas, y una imagen de Isis. Y efectivamente, de pronto escuchaba entre mis alumnos decir, ¡ajá!, porque se quedaban sorprendidos de cómo se había copiado el modelo pagano de Egipto, de Grecia o de Roma. Tremendo. Y me parece que a pasar de tantos siglos, de tantos años, lo que no se modifica es el sincretismo. Me parece que esa es como la columna vertebral del catolicismo, desde sus orígenes hasta la fecha. Vemos, hace poco tuve la oportunidad de ver una parte de un documental que sacó Bergoglio sobre Amén, no recuerdo, se llama, sí, sí, exacto. Lo he visto, sí. Lo viste, y tuve la oportunidad de notar cómo de pronto se estaba congraciando con la juventud, más que todo con el tema de la ideología de género, y tuve la oportunidad de ver otros videos donde literalmente se contradecía a lo que le decían los jóvenes. Entonces vemos como un tipo de actitud camaleónica en algunas actitudes, en unas reuniones, perdón, y en otras diciendo todo lo contrario. Bueno, la Iglesia Católica, por utilizar una expresión bíblica, lleva siglos fornicando con los reyes de la tierra. Entonces, eso significa que determinadas actitudes las ha tenido que cambiar. Es decir, una Iglesia Católica que es el primer Estado que firma un tratado internacional con Hitler en 1933, es decir, Hitler es un personaje que ha llegado al poder a través de las urnas en Alemania, pero casi todo el mundo piensa que no va a durar. En términos de política internacional es un advenedizo. Y quien primero firma un acuerdo internacional con Hitler es el Papa. Dice mucho de lo que es la Iglesia Católica. Luego con Hitler firmó casi todo el mundo, pero todo el mundo recuerda el pacto con Stalin. Stalin fue el último que firmó con Hitler. El primero que firmó fue el Papa, fue el Vaticano. Y la Iglesia Católica se ha ido adaptando a los poderes del momento para mantener el poder que tiene sobre las masas. A veces con más éxito y a veces con menos éxito. Y en medio de esa situación, en estos momentos, cuando, por ejemplo, acaba la Segunda Guerra Mundial, el Vaticano queda en la zona del mundo cuyo hegemón es Estados Unidos. Y la Iglesia Católica no tiene más remedio con un hegemón, con una primera potencia mundial que es Estados Unidos, que aceptar la libertad religiosa en el Vaticano II. Seguramente no por gusto y no por deseo. Y después de que la libertad religiosa ha sido condenada vez tras vez tras vez por distintos papas, como una peste es definida la libertad religiosa. Pero claro, es que la guerra en la zona del mundo en la que estamos la han ganado los americanos. Y Estados Unidos es un país que se ha construido sobre la base de la libertad religiosa. Es que antes de existir Estados Unidos, los puritanos llegan al continente americano en busca de una plena libertad religiosa. Y ahí hay que cambiar. Y claro, yo comprendo perfectamente a esos obispos católicos como Lefebvre, que de pronto empezaron a decir, pero hombre, ¿cómo vamos a cambiar una enseñanza de siglos que ha negado la libertad religiosa, que consideraba que la libertad religiosa era una peste y ahora resulta que creemos en la libertad religiosa? Y por supuesto, la gente que vivió un antes y un después, como mis abuelos y mis padres, pues vivieron en el desconcierto, que de pronto los herejes a los que era justo encarcelar, expulsar y, llegado el caso, matar, se convirtieron en los hermanos separados. Bueno, eso, que es un gran cambio doctrinal, es decir, pasar de decir que esta gente va a ir al infierno por los siglos de los siglos y que no se les puede tolerar en absoluto, pasar de ahí a proclamar la libertad religiosa y que son hermanos separados, pero el doble salto mortal que solo el crédulo católico de a pie pues puede aceptar sin que se le rompan las neuronas, tiene en estos momentos otro salto. Es decir, el mundo ha vuelto a cambiar. Como dice el título de uno de mis libros, este es un mundo que cambia, ya no es el mundo de la Guerra Fría. Y no se puede entender con las categorías de la Guerra Fría. Este es un mundo fundamentalmente en el cual hay una agenda globalista que pretende imponer su dictadura en todo el planeta. ¿Qué hace la Iglesia Católica frente a eso?
pacta con la agenda globalista. No es que Bergoglio, el Papa Francisco, haya traicionado la trayectoria de los papas anteriores. Cualquiera que se haya molestado, en vez de adorar a Juan Pablo II en leer sus escritos, sabe que Juan Pablo II ya habló de un gobierno mundial por encima de las naciones. Y sabe que Benedicto XVI habló de la necesidad de un gobierno mundial por encima de las naciones. Es decir, esa visión globalista no es porque hay un argentino loco que se ha convertido en papa. Forma parte de esa dinámica de fornicación con los reyes de la tierra que mantiene desde hace muchos siglos la Iglesia Católica. Y eso implica, para el católico de a pie, que se quiere creer y que le han dicho que la Iglesia Católica no ha cambiado en 20 siglos, pues un problema tremendo. Porque, por ejemplo, en estos momentos la Iglesia Católica ya está bendiciendo en sus parroquias las uniones homosexuales. Y lo está haciendo con el permiso del Papa. Hace apenas un mes que se revelaba, lo contaba la Conferencia Episcopal belga, que se habían reunido para aceptar la bendición de parejas homosexuales y que era el propio Papa el que les había dicho que lo podían hacer. Les había preguntado, ¿estáis todos de acuerdo? Y habían dicho, pues sí. Bueno, pues nada, adelante, porque lo importante es que sigáis de acuerdo. Esto lo ha hecho también la Conferencia Episcopal Alemana. La Conferencia Episcopal Alemana ahora mismo permite la bendición de parejas homosexuales. Y esto, sin que se haya definido todavía formalmente, lo hacen otras conferencias episcopales en todo el mundo, incluida la Conferencia Episcopal de Estados Unidos. Yo estoy harto desde hace años de ver cómo hay misas gays en parroquias de Estados Unidos, cómo hay obispos que bendicen ceremonias de parejas homosexuales en parroquias católicas de Estados Unidos y, por supuesto, no hay ninguna medida disciplinaria. Y esto que a muchos católicos los desconcierta y quieren no ver lo que tienen delante de los ojos, en última instancia les tiene que enfrentar con la realidad. Y es que la Iglesia Católica es camaleónica históricamente y según cuáles sean sus conveniencias de poder y lo que considera conveniencias de poder, pues lo mismo te bendice parejas homosexuales, que te firma un acuerdo con Hitler o que te corona emperador a Carlomagno. Y el que no sabe algo tan elemental no tiene ni idea de la historia de la Iglesia Católica. Ok, a mí me parece como, no sé, en mi opinión, y me gustaría que pronto me corrigiera o me aportara referente a mi pensamiento, estoy viendo lo que está sucediendo con la Iglesia alemana, con lo que sucedió con la Iglesia anglicana, y me parece como un tipo de chivo expiatorio, como con una estratagema que está utilizando el catolicismo, porque obviamente en estos momentos el Vaticano está simplemente repeliendo eso, y ya de hecho han anunciado un cisma. Pero veo que me parece que es como si estuvieran utilizando digamos, estos países, estos lugares de la Iglesia Católica como chivo expiatorio. No sé si me está equivocando. Yo no creo que sea ningún chivo expiatorio. La Iglesia Católica ahora mismo es una de las grandes impulsoras de la agenda globalista. Hay una organización que se llama Our Guardians, nuestros guardianes, que si uno va a la página web verá que en el centro de la foto donde están los guardianes está el Papa Francisco y a su lado está Lady Rothschild. Y luego el resto de los personajes son la Big Pharma, la Big Bank, etcétera, etcétera. Es decir, la Iglesia Católica está donde ha estado siempre, en el poder y en seguir una visión marxista de los principios, no de Karl Marx, sino de Groucho Marx, que decía aquella frase de estos son mis principios, si no le gusta tengo otros. Y la Iglesia Católica eso lo ha aplicado a lo largo de la historia en infinidad de ocasiones. Cuestión aparte es que los pobres fieles lo desconozcan. Pero la gente que se mueve en esos planos de poder lo sabe. Vamos a ver, voy a recordar un hecho de hace pocos años. Esto fue muy poquito antes de la crisis del coronavirus, cuando se reúne en Colombia una especie de gran concilio de las organizaciones homosexuales de Hispanoamérica. Y entonces ahí se reúnen todos para ver cómo trazan la política del subcontinente. Y llegan a 3 conclusiones. Y además a conclusiones por unanimidad. Primero,
la ideología de género y la agenda globalista está parada. Esto tendría que haber avanzado mucho más. Mira que hemos gastado dinero, mira que hemos removido influencias y esto está parada. Primera conclusión. Segunda conclusión. La culpa la tienen las iglesias evangélicas. Y ellos razonan así. Nosotros, como consideramos que la religión mayoritaria en Hispanoamérica es la Iglesia Católica, que es verdad en términos numéricos, pues evidentemente siempre pensamos que no habría ningún problema para el avance de la ideología de género, porque no era cuestión de si la Iglesia Católica pactaría, que eso sabíamos que sí. Era cuestión de saber cuánto costaría el pacto. Y aunque luego el católico de a pie se enfade, se acuerde de la madre del Papa Bergoglio, etc., la Iglesia Católica es un orden jerárquico en el que está arriba toca el silbato y todo el mundo, aunque sea arrastrando los pies, ha cedido su inteligencia y su integridad moral a esa autoridad papal y obedece. Y obedece, salvo que se vaya. Y el problema que esta gente dice es que los evangélicos no tienen un orden jerárquico. No podemos pactar con el de arriba. Son movimientos de base, populares. Estos malditos evangélicos han salido hasta debajo de las piedras y nos han paralizado el avance. Y la tercera conclusión a la que llegan por unanimidad es que lo que nosotros tenemos que hacer es infiltrar y destruir a los evangélicos. La Iglesia Católica no es nuestro enemigo. La Iglesia Católica es un aliado objetivo que nos va a respaldar. Luego ya veremos lo que nos cuesta y lo que nos va a cobrar. Pero evidentemente la Iglesia Católica no se va a enfrentar con nosotros. Algunos católicos sí, la Iglesia no. Esto es tan obvio que cuando en Argentina se vota la ley del aborto, hay un obispo argentino que publica una carta abierta en la que dice que si sus compañeros en el episcopado en Argentina se hubieran opuesto al aborto, como los evangélicos argentinos de a pie, el aborto jamás se hubiera legalizado en Argentina. Y esto lo escribe un obispo católico. Y evidentemente la institución está en el pacto con el poder. Y en ese pacto con el poder, pues los poderes cambian y la institución pretende seguir ahí. Claro, esto significa, porque esto es muy importante y hay que entenderlo, que en continentes donde el poder de la Iglesia Católica es más viejo, la Iglesia Católica está en una crisis verdaderamente impresionante. Por ejemplo, en España, ya desde hace tiempo, más del 50% de la población dice que es atea o agnóstica. Es decir, el número de ateos y agnósticos han superado al número de católicos por primera vez en 15 siglos o en 16 siglos. Y no es una excepción. En el resto de Europa sucede igual. No hay vocaciones sacerdotales, los escándalos sexuales, de abusos sexuales del clero ya son imparables porque no puedes controlar totalmente la prensa, los escándalos económicos de la banca vaticana cuesta mucho cubrirlos, el abandono de la Iglesia Católica por sus fieles, bueno, es galopante. Y en medio de esa situación, realmente el último bastión que le está quedando a la Iglesia Católica es las sociedades de Hispanoamérica, en las que lleva retrocediendo medio siglo frente al avance de las iglesias evangélicas. Y en medio de esa situación, la Iglesia Católica hace lo de siempre: yo pacto con el poder dominante. Como ese poder dominante ahora es la agenda globalista, yo pacto con la agenda globalista. Si mañana el poder dominante fueran, pues, ¿qué te voy a decir yo?, los gnomos, pues evidentemente la Iglesia Católica descubriría lo cerca que está de los gnomos. De hecho, he visto últimamente mucho como activamente, digámoslo así, el ecumenismo. He notado muchos, de pronto, protagonistas del cristianismo evangélico teniendo como cierta representación con el Vaticano, con Roma. No sé hasta qué punto, bueno, esto es un debate de nunca acabar porque muchos dicen, no, es que si a mí me invitan a predicar... No, pero esto, vamos a ver, esto es muy sencillo. Esto es un intento de neutralizar el avance de las iglesias evangélicas. Vamos a ver. La idea de una colaboración entre distintas confesiones cristianas
comienza en el seno del protestantismo. Es decir, esto no es una idea católica. Esto es una idea que, sobre todo a partir del siglo XIX y sobre todo con la expansión misionera, se inicia en el seno del protestantismo. Cuando llegan en el siglo XIX los primeros misioneros protestantes a España, en lugar de competir las distintas denominaciones, se divide el territorio nacional de España y esta denominación va a predicar en Galicia, esta va a predicar en Castilla la Vieja, esta va a predicar en el Levante, esta va a predicar en Andalucía. Es decir, se produce una colaboración de las distintas confesiones. Esto, que inicialmente está reducido única y exclusivamente a las denominaciones protestantes, la Iglesia Católica salta a ello después del Vaticano II. Y por una razón muy clara. Como no nos ha quedado más remedio que reconocer la libertad religiosa, porque ahora el hegemón es Estados Unidos, no es la Alemania de Hitler con la que firmamos un concordato, no es la Italia de Mussolini con la que firmamos el Tratado de Letrán, etcétera, sino que es Estados Unidos, tenemos que admitir la libertad religiosa, pero tenemos que neutralizar el avance del protestantismo en el momento en el que admitimos la libertad religiosa. Y la manera de neutralizarlo es a través del ecumenismo. Es decir, todos nos queremos mucho, todos somos hermanos, en el fondo pensamos lo mismo, la Iglesia Católica tiene más cosas que ustedes no tienen, porque es la única iglesia verdadera, pero bueno, les dejamos vivir, les perdonamos la vida y evitamos que vayan al infierno y a cambio de eso paralizamos su avance. Y esto además es hecho de una manera astutamente política. Por ejemplo, infiltran las sociedades bíblicas. Las sociedades bíblicas aparecen en distintos documentos papales como un enemigo total de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, entre aquellas entidades que considera intolerables, aparte de los sindicatos obreros y los partidos liberales, etcétera, cita expresamente a las sociedades bíblicas. Las sociedades bíblicas son odiosas y la Iglesia Católica quiere que desaparezcan porque cometen el gravísimo pecado de distribuir la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo conseguimos parar a esas sociedades bíblicas que tanto daño nos hacen porque distribuyen la Biblia? Entramos dentro de los consejos de las sociedades bíblicas. Y sobre todo, después del Vaticano II, y esto es muy fácil de ver en cualquier país, nos encontramos con que en los consejos de las sociedades bíblicas está el cardenal X, el obispo Y o cualquier otro, que empiezan a salir ediciones de textos de las Escrituras basadas en textos ecuménicos, que se desplaza a determinadas ediciones del Nuevo Testamento, por ejemplo, para sustituirlo por ediciones que parten de un texto griego adulterado en el que han metido la cuchara pues gente liberal, como puede ser Aland, como puede ser Metzger y como puede ser Carlo María Martini, que aparte de cardenal católico era masón. Y esta es la realidad. Y el que no sepa ver esa realidad es un ingenuo. Ahora, como muy bien dice Jesús en el Evangelio, los hijos de la luz son bastante menos sagaces que los hijos de las tinieblas. Y los hijos de las tinieblas finalmente en un momento determinado le pasan la mano por el lomo al hijo de la luz ignorante y con deseo de promoción social, y el hijo de la luz se hace la foto con el cardenal o el obispo de turno, pues más contento que unas Pascuas porque de pronto parece que es importante. No, no es importante. Es lo que siempre se ha conocido como un tonto útil. Es decir, el tonto que efectivamente nos ayuda a avanzar en nuestros propósitos. Genial. Doctor César, para nadie es un secreto que de pronto después de la Reforma, San Martín Lutero en ningún momento pretendió, digamos, dividir la Iglesia, en acabar con la Iglesia, sino reformar la Iglesia. Pero después de la Reforma, aún Martín Lutero se siguió con prácticas, de pronto como el bautismo de niños, siguió con prácticas de pronto católicas, digámoslo así, hasta cierto punto. ¿Hasta qué punto podríamos decir hoy en día nosotros tengamos prácticas romanizadas dentro de nuestras iglesias evangélicas? Pues esa a mí me parece que es una cuestión muy importante. Vamos a ver, llegar a inicios del siglo XVI,
decidir volver a la pureza de las Escrituras y enfrentarse con la inmensa carga de corrupción, de sincretismo teológico y de paganismo que tenía la Iglesia Católica. Eso es una tarea que es una tarea de colosos y que no debería sorprender que en el enfrentamiento con una carga acumulada de más de un milenio, que se dice pronto, de toda la basura pagana que acaba dentro de la Iglesia Católica, además como prácticas habituales, pues evidentemente algunos llegarán más lejos en la limpieza y otros pues no llegarán más lejos en la limpieza. A veces porque la tarea era tan colosal que no eran optimistas. Lutero, por ejemplo, tiene un escrito breve, que a mí me parece que es de lo más brillante que escribió, que es sobre su prólogo a la misa en alemán, donde él dice que, bueno, primero va a mantener una misa en latín para los estudiantes, la gente culta, etcétera, porque el latín era la lengua de la universidad en la época, que luego va a tener una misa en alemán, en el lenguaje vernáculo, en el lenguaje del pueblo, para la inmensa mayoría de la gente que no entiende el alemán, pero que a él le gustaría tener una reunión con gente que efectivamente no se limitara a ir a la iglesia, sino que fuera gente que se reuniera, que a lo mejor se reuniría en las casas, que lo que quiere es aprender la Biblia, lo que quiere es orar, que puede tener incluso una bolsa para ayudar a los necesitados, y que esa sería una reunión sencilla y que es la reunión y la iglesia que aparece en el Nuevo Testamento. Y entonces Lutero dice, y a mí me gustaría ir en esa dirección. Dice, pero es que tengo que decir que sencillamente no veo que casi nadie esté interesado en ello. De manera que el propio Lutero, con sus propias limitaciones, reconoce en ese escrito, que para mí es esencial para comprender la Reforma, que yo iría más allá. En algunas cuestiones iría más allá, pero es que me encuentro que la gente con ciertos cambios ya se da por satisfecha. Esto aparte de las limitaciones de la teología de Lutero, etcétera, etcétera. Y creo que ese es un fenómeno que a lo largo de la historia los reformadores vieron. Esa famosa expresión de Ecclesia reformata semper reformanda, es decir, la Iglesia reformada siempre tiene que seguir reformándose, es una realidad, porque Dios tiene hijos, pero no tiene nietos. Y lamentablemente en muchos casos no se produce la entrega del testigo a la siguiente generación. Claro, aquí el papado es mucho peor. Tú mencionabas antes este documental de Amén, donde el Papa, dándole una coz intolerable a lo que dicen las Escrituras, dice que los hijos de Dios son todos. No aquellos que creen en Jesús, como dice el Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 12, que aquellos que creyeron en Cristo se les dio la posibilidad de ser hijos de Dios. No, no, no. La Iglesia Católica, como siempre, dentro del pacto con el paganismo de cada época, pues claro, te dice que hijos de Dios aquí todo es mundo. Es decir, la lesbiana, la no binaria, el partidario de no sé qué, etcétera, todos son hijos de Dios, todos lo somos. Eso es mentira. Lo diga Bergoglio o lo diga Pepe Pérez. La Biblia es muy clara en el sentido de que todos sí somos criaturas de Dios. De hecho, dentro del documental, la adquisición de la filiación divina, de ser hijos de Dios, es por la fe en Cristo. Claro, no, de hecho, qué pena que lo interrumpa. De hecho, dentro del documental me pareció muy curioso que habían ciertos predicadores o pastores, o como los llaman, sacerdotes católicos, que estaban predicando en contra de esto y él los llamaba infiltrados. Sí, no, infiltrados no, es gente que efectivamente, pues digamos que tiene un poco más de luz en medio de la negrura que significa la Iglesia Católica. Hay algunas afirmaciones de Bergoglio en el documental que son tremendas, ¿no? Cuando, por ejemplo, dice que en la periferia, que efectivamente dentro de la Iglesia Católica, en la periferia es donde encuentras lo bueno, la luz y tal, porque claro, el centro es la corrupción total. Y dices, bueno, me alegro de que lo diga usted, porque usted es el centro de la Iglesia Católica y el Vaticano y la Curia son el centro de la Iglesia Católica. Y la conclusión a la que usted ha llegado es que son la corrupción total. No cabe la menor duda en términos históricos, pero evidentemente esa afirmación no les deja a ustedes en muy buen lugar. Totalmente.
De pronto, devolviéndome un poquito más, doctor César, hacia Constantino, un poquito más, no, ya estamos hablando de 1600, 1700 años atrás, vemos de hecho de pronto cómo aún este tipo de cambios camaleónicos, como lo venimos hablando, acerca a través de sus propios hijos, los hijos de Constantino, recordemos Constancio, estos mismos personajes como adoptaron aún posiciones teológicas muy contrarias a la misma fe de Nicea. Vemos de pronto que entre ellos mismos estaba el arrianismo cuando hubo un cambio de emperador, era arriano, después llegaba otro que hacía pacto con Nicea. Entonces continuamente estaban como en esa disputa, al punto de que hubo muchos exilios de padres apostólicos por estas mismas controversias que estaban dentro de la misma Iglesia Católica. Para nadie es un secreto que el mismo Constantino murió bautizado ya en su lecho de muerte, bautizado por los arrianos. Exactamente. Bueno, claro, vamos a ver, como entremos en la teología y en la historia del cristianismo del siglo IV, esto es comenzar y no acabar. Es decir, vamos a ver, el concilio de Nicea, que se insiste tanto en que esto demuestra que tiene que haber concilios, y como tiene que haber concilios, tiene que haber una iglesia católica romana y tiene que someterse al Papa, etcétera. Bueno, primero, el concilio de Nicea lo convoca el emperador Constantino, lo cual, en fin, como mínimo es discutible. Segundo, el obispo de Roma no pinta nada en el concilio de Nicea, no apareció por allí, ni lo presidió ni nada. El obispo de Roma era cero pelotero en un concilio como el de Nicea, con toda la importancia que tenga. Y tercero, a Constantino lo que le importaba era la política. Es decir, yo lo que quiero es que aquí no se me empiecen a enfrentar los unos con los otros, porque yo pretendo que estos cristianos sean la argamasa, el cemento, el pegamento que me mantiene unido el imperio. Si me empiezan a discutir con cuestiones sobre la divinidad, pues evidentemente no hacemos nada. Claro, ¿qué sucede? Pues que al final, en el concilio de Nicea, sale adelante una posición que es más bíblica, aunque la forma en que queda expresada es muy poco bíblica y es muy helenística, pero claro, esa posición pues a Constantino no acaba de gustarle, porque en última instancia Constantino es un pagano al que le resulta mucho más fácil ver la figura de Jesús como un héroe o un semidios que como un Dios único en tres personas. Y entonces Constantino y sus hijos pues se dedican a coquetear con el arrianismo, y como tú dices muy bien, además Constantino, como no tenía muy claro esto de la salvación, retrasó el bautismo hasta el momento de su muerte, e incluso cuando finalmente pide el bautismo, ya en la idea de que no va a pecar después y así va a entrar en el cielo, pues quien le administra el bautismo es un clérigo arriano. Es decir, todo esto es muy poco ejemplar. Bueno, pues que la historia de la Iglesia Católica es muy poco ejemplar. Cuestión aparte es que la gente que no tiene instrucción lo ignora. Y gente que tiene un poquito de instrucción, lo único que hace es repetir como loros una versión edulcorada y falsificada de la historia de la Iglesia Católica. Y en el caso, por ejemplo, del Concilio de Nicea, pues bueno, esto demuestra que los concilios son estupendos, no sé qué, porque evidentemente la ausencia del obispo de Roma y que tomaran esa decisión sin el obispo de Roma y tantas cosas es algo que no puede saber, porque si lo sabe se va a dar cuenta de que no le encajan las piezas con lo que le están enseñando en la Iglesia Católica. Seguramente esa misma persona tampoco sabe que en el siglo XV hubo un cisma dentro de la Iglesia Católica en el que primero hubo dos papas a la vez que se excomulgaban entre sí, y Europa estaba dividida entre los partidarios de un papa y los de otro, y en un momento determinado llegó a haber 4 papas, un póker de papas, que se excomulgaban entre sí. Y que eso, al final, hay que solucionarlo aceptando que el concilio está por encima del papa. Y entonces, finalmente, un concilio, además convocado por el emperador, acaba destituyendo a toda esta gente, eligiendo a otro papa y siguiendo adelante. Uno de los papas sucesivos que vivió esa época, que fue Pío II, que dejó escrito un libro de memorias interesantísimo, contando sus memorias como papa, porque además fue un humanista y era un personaje interesante. Él dice, bueno, en esa época estábamos convencidos de que el concilio estaba por encima del papa. Ahora mismo
Es una proposición herética dentro de la Iglesia Católica decir que el concilio está por encima del Papa, porque el Papa está por encima del concilio. Y estamos hablando casi de ayer al mediodía, estamos hablando de hace 5 siglos. De manera que eso de que la Iglesia Católica lleva 2000 años enseñando lo mismo y no ha habido cambios, eso es un engañabobos, pero de lo más descarado que pueda haber. Que hay gente que se lo cree, claro, como hay gente que cree que la Tierra es plana. Claro, sí, la gente puede creer cosas muy diversas. Pero en términos históricos eso es absolutamente insostenible. Y por regla general, los católicos que tienen un cierto conocimiento histórico, que no son muchos, pero que los hay, evidentemente todo esto lo han cuestionado y lo han dicho. Es decir, Hans Küng, que es posiblemente el teólogo católico más importante del siglo XX, y que además es un personaje que hace su tesis doctoral para sostener la justificación por la fe, y que además es consultor en el Concilio Vaticano II, deja de ser un niño mimado de la teología católica y empieza a tener problemas cuando escribe un libro que se titula Infalible, con interrogantes, y muestra cómo la idea de la creencia en que el Papa es infalible es un disparate en términos históricos, porque esa creencia ha sido condenada por la propia Iglesia Católica en la Edad Media, hasta que en un momento determinado interesa otra vez cambiar y que el Papa sea infalible. Y posiblemente el gran problema de Hans Küng, que toda su vida siguió definiéndose como católico, aunque yo creo que no creía ni la tercera parte de los dogmas católicos, era que Hans Küng sabía historia y sabía que determinadas cosas eran absolutamente inaceptables. Total. Entonces, dentro de su perspectiva personal, César, podríamos decir que en parte todavía estamos muy permeados por esa tradición romana, pues, dentro del cristianismo. Pero vamos a ver, Carlos, uno de los grandes problemas de las iglesias evangélicas en Hispanoamérica, tienen varios, pero uno de los grandes problemas es que han salido de la Iglesia Católica muchos de sus miembros, pero la Iglesia Católica no ha terminado de salir de ellos. Y ese es uno de los grandes problemas de muchos miembros de iglesias evangélicas en Hispanoamérica. Ellos salieron de la Iglesia Católica, la Iglesia Católica no ha salido de ellos. Y se repiten una serie de conductas y de comportamientos y de aproximaciones que son sustancialmente católicos y precisamente por ello profundamente antibíblicos. Y eso es uno de los elementos que exige una reforma a fondo. Yo personalmente creo que estamos en una época en que, sobre todo teniendo en cuenta cómo cambia este mundo, es imperativa una reforma de regreso total y absoluto a la pureza de las Escrituras. Y eso tiene que llevarse por delante todo el romanismo incorporado que hay, que muchas veces ni siquiera se conoce que es así. No, es que de hecho es un tema que me parece a mí, en lo personal lo hablo, como tan delicado porque nosotros supuestamente hablamos de las 5 solas, que la sola escritura, y hablamos dentro del cristianismo evangélico y lo utilizamos como nuestro estandarte, nuestra bandera, pero a veces dentro del mismo cristianismo, o sea, asimilar la palabra tal cual es, cuesta. O sea, ya el mismo cristiano que predica la palabra de Dios, podríamos decir que es catalogado y señalado como hereje. ¿Por qué? Porque todavía hay tan arraigadas tradiciones que aún se cuestionan y no hay forma de responderlas sino señalamientos. Entonces, bueno, ese es su problema. Es decir, lo que tú comentas es cierto, se corresponde con la realidad en muchos casos, pero yo creo que hay que mantener un principio de fidelidad a la Escritura y de integridad en relación con el mensaje de la palabra de Dios. Y la gente que pretenda seguir en otras historias, ese es su problema. Es su problema y tienen un problema serio, porque a veces realmente el grado de necedad que hay en muchos de los disparates que profieren es verdaderamente elevadísimo, pero es su problema, no es el mío. Es decir, no es el mío en el sentido que yo puedo tener otros problemas de carácter personal, de crecimiento espiritual, etcétera. Pero entre ellos, desde luego, no está hacer concesiones al paganismo católico, ni tampoco seguir una forma de conducta que en realidad arranca de la Iglesia Católica.
Yo salí de ella hace muchos años, gracias a Dios, y desde luego que salió de mí en aquel entonces al mismo tiempo es algo de lo que no tengo la menor duda. Ok, entonces podríamos concebir obviamente el cristianismo como una posición ya más personal, no tanto denominacional, sino como una actitud en la cual cada persona tiene su encuentro personal con Jesús. O sea, obviamente estoy hablando en mención de varias personas que generan esta pregunta, porque siempre, a mí me han hecho esa misma pregunta muchas personas, obviamente yo les respondo desde mi punto de vista, cómo yo salgo de una iglesia y me encuentro en otra denominación que a la hora de la verdad solamente cambian modismos, pero tienen un trasfondo similar. Cambian... okay. Vamos a ver, yo conozco gente que viene de una familia denominacional, por decirlo de alguna manera, a lo mejor se convirtió el abuelo y luego los padres han seguido y él ahora es la tercera o la cuarta generación, que supuestamente es evangélico y que yo personalmente tengo serias dudas de que se haya convertido jamás. Es decir, esto es algo que me parece evidente y cuando de pronto su experiencia espiritual es que me habla de su abuelo, pues evidentemente la experiencia de su abuelo sin duda es edificante, pero eso no quiere decir nada de la persona. Si hay una cosa muy clara en la Escritura, pero muy clara en el protestantismo, y por eso la visión de la Iglesia no es la ridiculez piramidal que es la Iglesia católica, sino que es la visión de la Iglesia tal como aparece en la Biblia la Iglesia jamás es una organización. Jamás es una organización piramidal. Jamás es una organización donde quedan excluidos cristianos. Esa es una construcción católica que además lleva siglos terminar de cerrarla, porque evidentemente la realidad era muy distinta y además incluso para cerrar esa visión hay que emplear la sangre, el fuego y el genocidio, como fue, por ejemplo, la persecución de los valdenses, hasta la muerte del último de ellos si conseguían atraparlo. Pero en la Biblia la Iglesia no es eso. La palabra eclesía en la Iglesia define dos cosas. Una, la Iglesia universal, cuya cabeza es Cristo y no un señor que vive en el Vaticano en Roma. La idea de que la Iglesia tenga dos cabezas, que sea un monstruo de dos cabezas, es algo que al parecer a muchos católicos no les llama la atención, pero es total y absolutamente blasfemo. Porque la Biblia dice que la única cabeza de la Iglesia es Cristo. Y efectivamente, en un sentido universal, la Iglesia está formada por aquellos que han experimentado una conversión, que han nacido de nuevo, que han sido justificados a través de la fe en el sacrificio de Cristo y que como única cabeza tienen a Cristo. No tienen a Cristo plus un sujeto que hay en Roma. Que evidentemente si lo que pretende es ser la cabeza y la cabeza es Cristo, es que es un anticristo, porque se está colocando en lugar de Cristo. Y por cierto, tengo que decir, sin desviarme mucho de esto, que una de las definiciones del papado es que históricamente ha ido asumiendo títulos que solo le corresponden a Cristo de manera exclusiva. Primera cuestión importante. Voy a intentar acabar esto y seguimos si te parece. Gracias. Segunda definición de eclesía, de iglesia en la Biblia. Las iglesias locales. Es decir, la iglesia en la Biblia o es el cuerpo de Cristo, con Cristo como cabeza, donde estamos todos aquellos que hemos experimentado una conversión independientemente de la denominación, la falta de denominación o la iglesia local a la que vayamos, o es una iglesia local. Y de ahí que Pablo, cuando escribe, pues escribe a las iglesias que están en Filipos, que están en Galacia, etcétera, etcétera. Es decir, las congregaciones locales. Ninguna de esas definiciones es la definición católica. La definición católica o es una jerarquía cuya cabeza es el Papa, lo cual es profundamente antibíblico, o la Iglesia es un templo, que es algo que efectivamente también se ha asimilado en el protestantismo, pero que no está en la Biblia, porque en la Biblia la Iglesia jamás es un templo, jamás es un lugar de reunión. No es que diga que los cristianos no se reúnen, claro que se reúnen, pero el edificio como tal no es conocido como iglesia, por lo menos hasta el siglo III o IV. Y eso es la iglesia.
Entonces, cuando de pronto alguien, como pasa en el catolicismo, pero en todas las sectas, pasa en los mormones, pasa en los testigos de Jehová, pasa en los adventistas del séptimo día, te dicen que la Iglesia es su organización fuera de la cual, en fin, no hay salvación y si te salvas es con dificultad y nosotros somos el club cuya pertenencia garantiza la salvación. Eso es profundamente antibíblico y totalmente anticristiano, porque como el mismo Pedro dice en Hechos capítulo 4 y versículos 11 y 12, la única piedra no es Él, la piedra es Cristo, y el único nombre dado a los hombres bajo el cielo para que se puedan salvar es el nombre de Cristo, no el nombre de un club religioso. Y en ese sentido, debería de ser absolutamente natural el que uno pueda ir a una iglesia de una denominación o de otra y no tuviera que sentirse incómodo. O sea, esto sería lo natural. Y cuando eso no sucede, pues generalmente es por circunstancias que están más cercanas al pecado que a otro tipo de causas. Ok, no es tanto como a raíz doctrinal, digámoslo así desde ese punto de vista. Es que, bueno, vamos a ver, yo creo que a veces sí hay diferencias doctrinales y yo puedo entender que haya gente que considere que dadas esas diferencias doctrinales se encuentra muy a gusto en una iglesia bautista y se sentiría muy incómodo en una iglesia presbiteriana. Vale, puede ser. Pero eso no niega la universalidad del cuerpo de Cristo. Es decir, lo que a mí me define si una persona realmente es cristiana es el hecho de si ha experimentado esa conversión y si ha experimentado ese nuevo nacimiento y si ha sido justificado por la fe. Luego me puedo sentir más cercano del bautista que del presbiteriano o del pentecostal o del episcopaliano. Eso ya es otra cuestión aparte. Pero lo que marca que una persona es creyente, que marca que una persona es cristiana, es que se ha producido esa experiencia de conversión. Y sin esa experiencia de conversión, bueno, pues una persona no es más cristiana porque vaya a la iglesia de lo que sería un caballo porque vaya a una cuadra. Genial. Doctor César, le hago una preguntita, de pronto para no quitarle mucho tiempo que de pronto. Sí, porque llevamos más de una hora. Sí, y vamos a terminar con esto de pronto. Hay un cuerpo dogmático dentro del romanismo, que sabemos que obviamente por el tiempo no podríamos hablar acerca de todos los dogmas que son contrarios a las escrituras, pero de pronto desde su perspectiva personal, ¿usted pensaría que cuál sería la columna vertebral que sostiene todos esos dogmas dentro del romanismo, que lo hace brillar como cristianismo, digámoslo así? Vamos a ver, la columna vertebral de la Iglesia Católica es el hecho de que tiene una estructura que es la estructura del anticristo. Voy a intentar explicar esto porque, claro, dices el anticristo y inmediatamente la gente se acuerda de las películas de la profecía, del 666, etcétera, etcétera, porque andan muy despistados con esto. ¿A qué me refiero? A que la figura del Papa con el tiempo se ha ido convirtiendo en una figura que sustituye a Cristo. Es decir, se coloca en lugar de Cristo, es decir, es un anticristo. ¿Por qué? Bueno, la cabeza, según las escrituras de la Iglesia, es Cristo. Tú pregúntale a un católico quién es la cabeza de su Iglesia y te dirá que es el Papa. La Biblia establece muy claramente que la roca sobre la que se construye la Iglesia es Cristo. Lo dice el mismo Pedro en el libro de los Hechos y en su primera carta, capítulo 2. Tú pregúntale a un católico cuál es la piedra sobre la que se levanta la única iglesia verdadera, que por supuesto es la suya, y te dirá que es Pedro y sus sucesores papales. La Biblia te dice que el sumo pontífice, el sumo sacerdote es Cristo. Es más, te dice la carta a los Hebreos, que es todo un tratado de Jesús como sumo pontífice y sumo sacerdote, que no hay nada más que uno y que a diferencia de los sumos sacerdotes del antiguo Israel, ahora hay uno para siempre que es Cristo, que se ha ofrecido precisamente en el sacrificio de la cruz. Pregúntale a un católico quién es el sumo pontífice y a ver si te dice que es Cristo, porque te va a decir que es el Papa. Y además utilizando una terminología que deriva directamente de la religión romana, la del sumus pontífex. Pregúntale a una persona dónde está la salvación
Y la Biblia, empezando por el propio testimonio de Pedro, te dirá que no hay salvación en otro nombre que no sea el nombre de Jesús. Hechos 4, 11 y 12. Pregúntale a un católico y bueno, te puede dar una serie de caminos para la salvación, pero acaban pasando por ese sistema romano. La clave total del edificio romano es desplazar a Cristo y encima hacer creer que es el único representante autorizado de Cristo cuando ha ido apartando a Cristo de todo y ha colocado en su lugar a una institución demasiado humana, como ha demostrado a lo largo de la historia. A partir de ahí tú puedes hacer lo que quieras, porque si efectivamente, como definió como dogma además Bonifacio VIII, para salvarte necesitas estar unido al romano pontífice y fuera de la unión con el romano pontífice no hay salvación, alguno dirá, pues esto se concilia mal con el Vaticano II. Sí, se concilia mal, pero es que la Iglesia Católica se ha contradicho en infinidad de ocasiones a lo largo de la historia. Evidentemente, algunos creemos, por el contrario, y frente a ese edificio católico, que la única cabeza de la Iglesia es Cristo, que la piedra sobre la que se levanta la Iglesia es Cristo, que el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo, que el camino, la verdad y la vida es Cristo, y que el único nombre dado a los hombres por el que podemos ser salvos es Cristo, y no es el sistema romano. Genial, genial. Doctor César, pues no le quitamos más rato. De igual manera, estamos supremamente agradecidos por este rato que yo sé que nos da con todo su amor, con todo su cariño para todas las personas que lo estamos escuchando. ¿Verdad que anhelamos mucho este espacio? Esperamos que no sea ni el primero ni el último, digamos. No, con seguridad que no, que vamos a hablar, Dios mediante, de más cosas en el futuro. Sí, de pronto el próximo tema quedamos pendientes con el tema de los judaizantes, que sí me parece que es un tema que ha venido cogiendo mucha fuerza. En mi país estoy viendo que está cogiendo demasiada fuerza y ha venido afectando mucho a las mismas congregaciones evangélicas. Bueno, hay gripes dañinas que pasan de país en país. Usted sabe que las enfermedades no se paran en las fronteras, aunque los políticos lo pretendan, y esta es una enfermedad que viene durando siglos, solo que seguramente los judaizantes de ahora son notablemente más necios y más ignorantes que aquellos con los que se tuvo que enfrentar Pablo en el siglo I, a pesar de lo cual Pablo, cuando escribe Gálatas, que es el primer escrito seguramente que se escribió del Nuevo Testamento y donde se habla de esos judaizantes, cuando los define, y aquellos que creen en ellos, los denomina necios. Y es curioso que hay un término que no recuerdo ahora cómo traduce la Reina Valera, pero que en el original griego habría que traducir como descerebrados. Es decir, si tradujéramos exactamente el término griego, la idea que da Pablo de aquellos que creen en los judaizantes, pues el término, en vez de Gálatas necios o Gálatas estúpidos, no recuerdo bien cómo traduce la Reina Valera, literalmente sería Gálatas descerebrados. ¿Quién os pudo engañar de esta manera? Bueno, pues hoy en día, frente a unos judaizantes que tienen mucho menos nivel, esto hay que decirlo, que los del siglo I, habría que decir también colombianos, mexicanos, peruanos, en fin, paraguayos, descerebrados, ¿cómo habéis podido dejaros engañar de esta manera? ¿No? Y me parece muy curioso porque los cristianos, digámoslo así, del primer siglo, queriendo escapar de este tipo de sectas, digámoslo así, y los cristianos contemporáneos pretender meterse, pues es como lo más absurdo. Bueno, hay un refrán español que dice que la ignorancia es muy atrevida. Y efectivamente, yo creo que este es simplemente uno de las demostraciones de la veracidad de ese refrán. Pero claro, Dios mediante ya nos encontraremos para hablar. Claro que sí. Doctor, de antemano, muchas gracias, muchas bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y verdad que estamos muy agradecidos por este espacio que nos brinda a todos en Evangelio Veraz. Ha sido un verdadero placer. Nos volvemos a encontrar. Ok, muchas gracias, doctor. Sí.